Me transmigré dentro de una novela romántica de amor de la infancia. La protagonista eligió al protagonista masculino que apareció más tarde en su vida, llegando incluso a romper lazos con su mejor amor de la infancia. Solo aquel muchacho permaneció atrapado en el amor que había echado raíces durante su juventud, anhelando a alguien a quien jamás podría tener. La propia novela desarrolló conciencia y me envió para salvarlo. Así que, desde los 17 hasta los 27 años, permanecí a su lado durante 10 años completos. En su 28º cumpleaños, lo esperé con el corazón lleno de alegría, pero la protagonista renació. Cuando permaneció inalcanzable durante toda una noche, finalmente lo comprendí. Todos esperaban que el devoto personaje secundario masculino de la novela encontrara a alguien nuevo y viviera feliz para siempre, pero nadie consideró jamás que, aparte de la protagonista, él no quería a nadie más, así que había llegado el momento de que yo me marchara. Capítulo 1. La primera vez que conocí a Grant fue en la azotea de la escuela. Estaba apoyado contra la barandilla con la cabeza baja, ocultando su expresión de la vista de los demás. La luz del atardecer se inclinaba sobre él como polvo de oro fragmentado, proyectando una sombra larga y solitaria. A su lado había un pequeño pastel. El glaseado ya se estaba derritiendo y una cereza se había hundido en la crema. Ese día era su 17º cumpleaños. Todos los años anteriores, había celebrado su cumpleaños junto a Cindy, su amiga de la infancia. Después de clases, subían escondidas a la azotea con un pastel y observaban juntos cómo el sol desaparecía más allá del horizonte. En su cumpleaños anterior, Cindy le había sonreído y le dijo: «Cuando cumplas 17 años, quiero un pastel de cereza». Grant cumplió su promesa, pero ella rompió la suya, porque Mason, el protagonista masculino que apareció repentinamente en sus vidas, había llegado, y la historia había comenzado oficialmente. Este mundo era una novela romántica de crecimiento personal. Mason se transfirió a su escuela y se convirtió en el rival constante y compañero inseparable de Cindy. A medida que su vínculo se fortalecía, Cindy se enamoró de la personalidad rebelde y carismática de Mason. Al final, fue alejándose poco a poco de Grant, su mejor amor de la infancia. La novela era extremadamente popular, pero casi todos los lectores coincidían en que Mason no era la pareja adecuada para ella. Era un rico heredero de segunda generación y un mujeriego notorio. Incluso después de comenzar una relación con Cindy, siguió involucrándose con otras chicas. Por ello, los dos rompieron y volvieron a estar juntos innumerables veces. En una ocasión, Cindy incluso salió con Grant por despecho, solo para poner celoso a Mason. Lleno de remordimientos, el protagonista masculino luchó desesperadamente para recuperarla. Finalmente, los dos obtuvieron su final feliz. Solo Grant permaneció atrapado en el amor que había echado raíces durante su juventud, anhelando a alguien a quien jamás podría tener. Los lectores sentían una profunda lástima por él y exigían que el autor le diera un final perfecto. Yo era una de ellos. Entonces, un día, una extraña encuesta apareció de repente en la pantalla de mi teléfono. La pregunta era: ¿estarías dispuesto a salvar a Grant? Sin la menor vacilación, seleccioné sí. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Cuando volví a abrir los ojos, ya había llegado a este mundo. Una voz me dijo que era la voluntad del mundo y que, entre todas las personas que habían votado, me había elegido a mí. La razón era simple: yo era huérfana y mis sentimientos hacia Grant eran completamente sinceros. Si lograba completar con éxito la misión de redención, podría elegir si permanecer en este mundo. Además, recibiría una considerable fortuna. Bueno, en realidad no se trataba del dinero. Simplemente me daba mucha pena Grant. Además, apoyo totalmente a las parejas de amor de la infancia. A mis ojos, el amable y leal Grant era infinitamente mejor que ese protagonista masculino mujeriego. Quizá lograr que Cindy reconociera sus verdaderos sentimientos y regresara junto a Grant sería la mayor salvación para él. Así que tomé una decisión. Iba a unirlos. Capítulo 2. Reprimí la emoción de haber atravesado la barrera entre dimensiones. Caminé lentamente hacia él y le tendí la mano. «Hola, compañero. Soy la nueva estudiante transferida». Él levantó la cabeza. La luz del atardecer, acompañada por una suave brisa, rozó su cabello negro. La luz y la sombra se reflejaron en mis ojos, delineando la figura de aquel joven elegante y apuesto. Cuando nuestras miradas se encontraron, ese instante quedó grabado para siempre en mi memoria. Al día siguiente, el profesor jefe me presentó desde el podio. «Esta es Mónica, la nueva estudiante transferida». La clase estalló en un aplauso atronador. Todos fueron muy amables y entusiastas, excepto el grupo de los protagonistas. De un vistazo encontré al protagonista masculino. Era imposible no distinguirlo.
Me miró una vez y luego giró la cabeza para decirle algo a Cindy. La comisura de sus labios se elevó con arrogancia, mostrando un aire rebelde y descarado. Cindy le lanzó una mirada de reproche, pero sus mejillas limpias y delicadas se tiñeron ligeramente de rojo, haciéndola lucir adorable e inocente. Grant, sentado en diagonal frente a ellos, observaba en silencio cómo bromeaban y reían juntos. Sus ojos se oscurecieron. Bajó lentamente la mirada, y sus largas pestañas proyectaron sombras que ocultaron aquel destello de amargura. Solo queda libre el asiento al lado de Grant. Puedes sentarte allí. El profesor habló con una sonrisa. Vi claramente que Cindy se quedó rígida por un instante. Levantó la vista y me observó durante varios segundos, evaluándome con una expresión difícil de interpretar. Mi intuición me dijo que no estaba muy contenta, pero yo sí lo estaba. Eso significaba que sentía una sensación de amenaza. Así que la pareja de amor de la infancia que tanto apoyaba todavía tenía una oportunidad. Fui directamente hacia Grant. Él, por reflejo, miró hacia Cindy. Al descubrir que ella seguía charlando y riendo con Mason como si nada, pareció darse cuenta de que a ella no le importaba en absoluto con quien compartiera pupitre. Vi cómo sujetaba el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Aún así, siguió comportándose como un caballero y me hizo espacio para entrar. Nos volvemos a ver, Grant. Sonreí con inocencia, con los ojos brillando de entusiasmo, a ojos de cualquier otra persona. Aquello parecía claramente la actitud de una chica enamorada. Por el rabillo del ojo, vi que la mirada de Cindy efectivamente se dirigía hacia nosotros. Grant asintió levemente. Tras una pausa, preguntó, ¿no dijiste que eras un hada? El calor subió de golpe a mi rostro, y casi no pude mantener la sonrisa. Solo estaba bromeando. No le des importancia. El día anterior, aprovechando que era una completa desconocida para él, había conseguido sonsacarle información con facilidad. Señalé el pastel que estaba a punto de derretirse y pregunté sonriendo, ¿es para tu novia? Él negó con la cabeza, pareció recordar algo, y sus facciones frías se suavizaron ligeramente. Es para la persona que me gusta. Me sorprendí un poco. ¿Tan directo? ¿Quieres contármelo? Tal vez pueda ayudarte. Grant esbozó una sonrisa autocrítica, quizá porque no tenía a quien confesarle sus sentimientos, o quizá porque llevaba demasiado tiempo reprimiéndolos. Contra todo pronóstico, realmente me reveló el secreto más profundo de su corazón. Le pregunté por qué no se declaraba. Él respondió que Cindy siempre lo había considerado solo un buen amigo y que temía que, si confesaba sus sentimientos, terminaría alejándola aún más. ¡Qué desesperante! Si tan solo te atrevieras a decir lo que sientes. Lo miré con frustración, como quien ve a alguien incapaz de aprovechar una oportunidad evidente. No te preocupes, yo te ayudaré. Grant me miró. ¿Quién eres exactamente? Levanté la barbilla con orgullo. Puedes llamarme Hada. Grant se quedó sin palabras. Grant me preguntó cómo pensaba ayudarlo. Yo respondí con una sonrisa misteriosa. Los sabios siempre tienen sus propios planes secretos. Capítulo 3. Primer paso, hacer que Cindy sintiera una sensación de amenaza. Eso era muy sencillo. Mientras llenábamos nuestras botellas de agua en el pasillo, me acerqué a Cindy, con una actitud aparentemente inocente. Le pregunté sobre algunas preferencias de Grant. Interpreté a la perfección el papel de una admiradora enamorada. Su sonrisa se volvió algo forzada, tal como esperaba. Después de llenar su botella fue a buscar a Grant. A través de la ventana de cristal, vi por primera vez los ojos de Grant brillar con tanta intensidad. El primer paso probablemente había sido un éxito. Segundo paso, conquistarla a través de sus gustos. Después de clases, arrastré a Grant a una tienda de moda urbana. Sostenía unos pantalones rotos y una chaqueta de cuero mientras mostraba una expresión difícil de describir. ¿De verdad crees que esto me queda bien? Claro que sí. ¿Por qué no habría de quedarte bien? Quizás este sea exactamente el tipo de chico que le gusta a Cindy. Después de todo, Mason vestía de esa manera. Cuando Grant salió del probador, mis ojos se iluminaron. Eso solo confirmó aún más mi teoría de que a Cindy le gustaban los chicos guapos con ese estilo. Si no fuera así, ¿cómo podría haberse enamorado de Mason? Grant lo superaba por muchísimo. Sus largas piernas parecían no tener dónde acomodarse, y la chaqueta de cuero resaltaba sus hombros anchos y su cintura estrecha, dándole una apariencia más fría y atractiva, mientras la dependienta no dejaba de elogiarlo. Las puntas de sus orejas se fueron poniendo rojas. Parecía completamente incómodo. Yo sonreí como alguien que acababa de recibir una enorme dosis de felicidad. Era demasiado adorable. Cuando salimos de la tienda, se tocó la nariz. ¿Te acompaño a casa? Hoy es el cumpleaños de mi madre, así que tengo que regresar temprano.
Las palabras de rechazo se quedaron atascadas en mi garganta. De repente recordé algo. En el cumpleaños de la madre de Grant, Mason había llevado a Cindy a un bar. Y justamente ese día ocurría su primer beso. No era extraño que Cindy no hubiera regresado con Grant. Después de asegurarme de que Grant sabía dónde estaba el bar, lo agarré del brazo y empecé a correr a toda velocidad. Me preguntó qué estábamos haciendo. Yo no dejaba de quejarme mentalmente. Por supuesto que era por tu felicidad. Porque después de esa noche, la relación entre los protagonistas avanzaría a pasos agigantados. Y entonces Grant realmente ya no tendría ninguna oportunidad. Cuando llegamos a la entrada del bar, jadeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Ahora sí puedes decirme por qué hemos venido aquí. Casi sin aliento, señalé hacia el bar. Él miró en esa dirección. Sus pestañas temblaron violentamente y se quedó inmóvil. Cuando levanté la vista, mis pupilas también se contrajeron. En el callejón junto al bar, Mason estaba acorralando a Cindy contra la pared. Estaban muy cerca, y cada vez más cerca. Sus labios estaban a punto de tocarse. Rápidamente grité, «Esperen un momento». Los dos se quedaron rígidos y voltearon hacia nosotros. Cuando Cindy vio a Grant, su rostro palideció visiblemente. Desvió la mirada y, de manera inconsciente, se escondió un poco detrás de Mason. Mason soltó una carcajada burlona, tomó a Cindy de la mano y se acercó, observando a Grant desde arriba con actitud despectiva. «¿Qué pasa? ¿Creías que imitándome de forma patética Cindy se enamoraría de ti?» No pude evitar responder. «¿Imitarte? Cualquiera con ojos puede ver que Grant es muchísimo más guapo que tú». Mason me lanzó una mirada desagradable. «¿Y tú quién demonios eres?» Cindy tiró suavemente de su manga. «Grant y yo solo somos amigos». «Estás pensando demasiado». Con actitud despreocupada, Mason rodeó los hombros de Cindy con un brazo. «¿Crees que no entiendo cómo piensan los hombres? Pero un cobarde que ni siquiera se atreve a confesar lo que siente no merece mi atención». Grant ni siquiera reaccionó a la provocación. Sujetó con firmeza la muñeca de Cindy. «Cindy, vámonos a casa». Pero Mason la retuvo. «Sin mi permiso. ¿De verdad crees que ella se irá contigo?» Fruncí el ceño. Este protagonista masculino era increíblemente irrespetuoso. De repente, Grant le lanzó un puñetazo que lo derribó al suelo. La furia le hizo sobresalir las venas de la frente. «¿Necesita tu permiso? ¿Qué crees que es ella para ti? ¿Qué intentabas hacerle?» Corrí rápidamente para detenerlo mientras Cindy ayudaba a Mason a levantarse. Él se tocó la herida en la comisura de los labios. Lejos de enfadarse, sonrió. «Si no me crees, pregúntaselo a ella». Grant la miró. Parecía una bestia herida contemplando el último rayo de luz que quedaba en el mundo. «Cindy, vuelve conmigo». «Sí, él no es una buena persona». Cindy evitó su mirada y dio un paso atrás. «Grant, solo somos amigos. Mis asuntos no son asunto tuyo». Ni siquiera tuve valor para mirar la expresión de Grant. Se quedó inmóvil. Sus ojos se enrojecieron de forma alarmante y hasta su voz tembló. «Amigos, no puedo creer que no sepas que yo...» «Grant, basta. Solo seremos amigos. Vuelve a casa». Mientras hablaba, tomó a Mason de la mano y se marchó en dirección contraria, como si quisiera ocultar algo de manera demasiado evidente. Mason volvió la cabeza. La sonrisa desafiante en sus labios era insoportablemente arrogante. Y yo, sin pensarlo dos veces, le mostré el dedo medio. Muy bien, ya no estaba sonriendo. Capítulo 4. Grant permaneció inmóvil en su sitio. Sus manos, colgando a ambos lados del cuerpo, estaban tan apretadas que los nudillos habían perdido el color. Su flequillo cubría sus ojos, y una lágrima silenciosa resbaló por su rostro. Entré en pánico. Bueno, Cindy probablemente habló impulsivamente. «¿No te lo tomes a pecho?» Cuanto más hablaba, menos convencida estaba. Parecía que había arruinado absolutamente todo. «Ay, ¿redimirlo? Ya sería suficiente si no terminaba odiándome». «Lo siento». Grant giró la cabeza. Se secó las lágrimas apresuradamente y, para mi sorpresa, incluso me dedicó una pequeña sonrisa. «No has hecho nada malo. El problema soy yo. Déjame acompañarte a casa. Si no, tus padres se preocuparán». Negué con la cabeza. «Puedo volver sola. No tengo padres. Así que no te preocupes». Se quedó ligeramente atónito y murmuró una disculpa. Me di cuenta de inmediato de que había dicho algo inapropiado y agité las manos con nerviosismo. «No, no quería decir eso. ¿Quiero decir que soy huérfana? No, tampoco era eso». Cuanto más intentaba explicarme, peor sonaba. Pero ¿qué podía hacer? Mi identidad actual también era la de una huérfana. De repente, Grant sonrió, aunque el borde de sus ojos seguía rojo. Tragué saliva inconscientemente. Eso era completamente injusto. «Si no te molesta,
Ven a cenar a mi casa hoy. A mi madre le gusta que haya gente. Me quedé paralizada. Ah, sí, claro. Era la primera vez que un amigo me invitaba a comer en su casa. La sensación era extrañamente nueva. Su familia era muy cálida. Era evidente que Grant había crecido en un hogar lleno de amor. Quizás por eso era tan amable y tan excepcional. Durante la cena, la madre de Grant lo miró y preguntó, ¿y Cindy? ¿Por qué no vino? Él vaciló un momento. Justo cuando iba a responder, la puerta se abrió. Tía, ya llegué. Ay, Cindy, ven rápido. Te estábamos esperando. La sonrisa dulce de Cindy se congeló en el instante en que me vio. Su tono se volvió más duro, con un matiz de reproche. ¿Qué haces tú aquí? La forma en que me miró no era precisamente amistosa. Quizá nadie más lo habría notado, pero yo era huérfana. Desde pequeña había aprendido a percibir con extrema sensibilidad las emociones de los demás. Por un momento no supe qué responder. Si realmente sentía algo por Grant, era normal que no le agradara mi presencia, pero ella ya lo había rechazado claramente. Entonces, ¿qué significaba aquella actitud? Tal vez veía a Grant como una posesión personal. Ella podía no quererlo, pero tampoco permitiría que otra persona lo tuviera. Una irritación inexplicable nació dentro de mí. Por primera vez sentí que aquella protagonista no era tan pura e inocente como la describía la novela. Grant habló con indiferencia. Mónica es una amiga que invité. Solo estamos compartiendo una comida. Cindy lo miró con incredulidad. Poco a poco, sus ojos comenzaron a enrojecerse. Grant levantó su vaso. Sin embargo, las yemas de sus dedos temblaban ligeramente mientras se obligaba a no mirarla. El amor también significa contención, y él había decidido regresar al lugar de un simple amigo. Suspiré en silencio. Quizás los problemas entre ellos ya no eran algo en lo que yo pudiera intervenir. Capítulo 5. Después de cenar, Grant me acompañó a casa. Cindy corrió tras nosotros. Parecía emocionalmente alterada. Tenía lágrimas acumuladas en los ojos cuando gritó hacia Grant. «Te gusta ella, ¿verdad?» Los dedos de Grant se movieron ligeramente antes de volver a quedarse quietos. Adoptó una actitud fría a propósito. «Tú lo dijiste, solo somos amigos. Si tú puedes estar con Mason, ¿por qué yo no puedo querer a otra persona?» Los inmortales estaban peleando y yo era la víctima colateral. Cindy lo miró fijamente. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. «No me importa. No puedes estar con ella. Si lo haces, dejaré de ser tu amiga». Grant la observó sin apartar la vista. En sus ojos coexistían desesperación, esperanza y una súplica silenciosa. «Puedo no estar con nadie». «Entonces, ¿tú puedes no estar con él?» Cindy bajó la mirada. No respondió. El aire húmedo parecía asfixiarme. Grant cerró los ojos con fuerza. Luego sonrió con amargura. «Ya lo entendí». Tomó mi muñeca y se dio la vuelta. No volvió a mirar atrás. Observé su perfil en silencio. El calor de su mano sobre mi muñeca parecía quemarme, y entonces una voz surgió dentro de mi corazón. Grant merecía a alguien mejor. Por eso, ya no quería volver a unirlos. Después de aquella noche, Grant y Cindy entraron en una guerra fría. Poco a poco comenzaron a circular rumores por toda la clase. Decían que yo estaba enamorada de Grant y que había obligado a Cindy a alejarse de él. Los compañeros empezaron a distanciarse de mí. Las miradas que me dirigían estaban llenas de extrañeza y desprecio. No me importaba. Como huérfana, las burlas, el rechazo y las malas caras habían sido parte de mi vida desde que era pequeña. Aquello no me afectaba en absoluto. Sin embargo, mi relación con Grant se volvió cada vez más cercana. Me llevaba el desayuno, almorzaba conmigo, y me acompañaba a casa después de clases. Mientras tanto, la mirada que Cindy me dirigía se volvía más oscura día tras día. Para ella, aquello era la prueba de que Grant estaba enamorado de mí, pero yo sabía la verdad. Él simplemente sentía lástima por mí, una huérfana, y además aislada por todos. Lo tenía muy claro. Aquello era compasión. Capítulo 6. Después de clases regresé a casa. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, varios matones salieron repentinamente del callejón de al lado. El que los lideraba era Mason. Me rodearon. Mason sonrió con su habitual aire descarado y se inclinó para quedar a mi altura. «Has seducido a ese perro molesto de Grant. En teoría debería darte las gracias». Luego sonrió de forma maliciosa. «Pero a mí Cindy le caes muy mal, así que tendré que darte una lección». Lo fulminé con la mirada. Por dentro maldecía a la llamada voluntad del mundo por no haberme dado ningún poder especial. «Oh, tenemos una chica con carácter». Mason soltó una carcajada y agitó la mano. Los matones comenzaron a acercarse con sonrisas siniestras. Giré discretamente la cabeza hacia el felpudo. Debajo había escondido un cuchillo de cocina. Era una costumbre que tenía desde pequeña.
Jamás imaginé que algún día me sería útil. Justo cuando me inclinaba para cogerlo, uno de los matones soltó un grito de dolor. Levanté la cabeza. Mis pupilas se contrajeron. Era Grant. Había agarrado un ladrillo y estaba peleando contra ellos. Pero era imposible que venciera solo contra tantos. Pronto quedó en desventaja. Mason le propinó una fuerte patada. El rostro de Grant perdió todo color y el sudor frío comenzó a correr por su frente. ¿Todavía te atreves a aparecer? Hace mucho que me caes mal. Hoy voy a darte una paliza de la que no te recuperarás. Saqué el cuchillo de cocina y corrí a proteger a Grant. Vamos, acércate si te atreves. Veamos quién muere primero. Soy huérfana. No le tengo miedo a nada. Todos retrocedieron varios pasos al instante. Nadie se atrevió a acercarse. El rostro de Mason se oscureció. Esto no termina aquí. Después de decir eso, él y sus secuaces huyeron a toda velocidad. Ayudé a Grant a entrar en casa para curarle las heridas. Mientras limpiaba el corte de su frente, soltó un leve gemido de dolor. Nuestras miradas se encontraron. Mi corazón dio un vuelco. La bola de algodón cayó de mis manos al suelo. Aparté la vista apresuradamente. ¿Tú qué haces aquí? Él sacó un pequeño colgante con forma de oso de su bolsillo. Es tuyo. Estaba en tu mochila y debió caerse por el camino. Hizo una pausa. Venía a devolvértelo y entonces los vi. Después añadió en voz baja. Es demasiado peligroso vivir sola. Ten más cuidado. Sonreí. ¿No me viste sacar un cuchillo? ¿Quién podría intimidarme? Grant soltó una suave risa. No fue fuerte, pero resonó con claridad en mis oídos. Tienes razón. Eres increíble. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. Ni siquiera me atrevía a mirarlo. Una emoción desconocida comenzó a crecer desenfrenadamente dentro de mi pecho. Aún así, deseé que aquel momento pudiera durar para siempre. Capítulo 7. Mason iba a llevarse a Cindy al extranjero. Ella estaba decidida a marcharse, cuando sus padres se opusieron. Respondió con una huelga de hambre. Al final, no tuvieron más remedio que ceder. Era la primera vez que veía a Grant tan abatido. En la azotea, se apoyaba débilmente contra la barandilla. Su espalda, normalmente recta y firme, estaba ligeramente encorvada. ¿Qué tengo que hacer para que se quede conmigo? Su voz estaba terriblemente ronca, pero cada palabra golpeó mi corazón con fuerza. Por primera vez experimenté lo que era el dolor de corazón. Resultó que realmente podía sentirse como si no pudieras respirar. Me acerqué lentamente y le pregunté, ¿la quieres tanto? Grant levantó despacio la cabeza. Sus ojos estaban llenos de sufrimiento. Sin embargo, no había la menor duda en ellos. Respondió, sí. Fui a buscar a Cindy. Le expliqué que Grant y yo no teníamos ninguna relación. Todo lo que habíamos hecho había sido una actuación. Solo queríamos que ella recapacitara. Grant se preocupa mucho por ti. Espero que lo pienses bien. La forma en que me miró se volvió una mezcla de lástima y burla. Te enamoraste de Grant, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. No pude responder. Si te gusta, entonces ve a perseguirlo. Nadie te está deteniendo. ¿Por qué vienes aquí a presionarme moralmente? Sonrió con desprecio. Aunque que tú lo quieras no significa que él vaya a quererte. Por lo que sé de Grant, será mejor que no pierdas el tiempo. Al verla actuar como una vencedora absoluta, sentí una oleada de ira. ¿Por qué? Si no quería estar con Grant, seguía pisoteando sus sentimientos con tanta seguridad. Era como si Grant fuera simplemente un trofeo que utilizaba para presumir ante los demás. La miré directamente a los ojos. Entonces espera y verás. Ignorando su expresión de sorpresa, me di la vuelta y me marché. Fue en ese momento cuando comprendí el nombre de aquella emoción desconocida. Se llamaba amor. Me había enamorado de Grant, y por eso, esta vez quería ser egoísta. Quería salvarlo yo misma. Capítulo 8. Así, permanecí a su lado durante 10 años enteros. La persona que celebraba cada uno de sus cumpleaños conmigo se convirtió en mí. Paso a paso, fui entrando en su vida. Los padres de Grant me querían como si fuera su propia hija. Nuestros compañeros de trabajo nos llamaban la mejor pareja de trabajo. Los amigos nos preguntaban en secreto cuando pensábamos empezar a salir oficialmente. Podía sentir que Grant me trataba cada vez mejor. Y esta vez ya no era compasión. Mi reflejo en sus ojos se volvía más claro con cada día que pasaba. Fuimos juntos al cine, vimos amaneceres, montamos juntos en la noria. Innumerables momentos compartidos formaron una relación que iba más allá de la amistad, pero que aún no llegaba a ser amor. Todo estaba ocurriendo de manera natural. Solo faltaba una oportunidad para romper esa última barrera invisible. Durante una reunión en un bar organizada por nuestro grupo de amigos, decidí confesarle mis sentimientos. Había bebido un poco más de la cuenta. Incluso caminar me resultaba difícil. Grant llevaba mi bolso en una mano y me sostenía con la otra. Su tono era impotente y amable.
con una ternura apenas disimulada. Te dije que bebieras menos, pero insististe en hacértela valiente. El alcohol da valor a los cobardes. De repente lo empujé contra la pared. Estábamos tan cerca que nuestras respiraciones se entrelazaban. Su cuerpo se tensó, la nuez de su garganta se movió ligeramente. Cuando habló, su voz era algo ronca. Mónica, ¿qué ocurre? Respiré profundamente. Grant, yo. El sonido de un teléfono interrumpió bruscamente el momento. La atmósfera íntima se hizo añicos. Él miró la pantalla. Sus pupilas temblaron violentamente. Incluso sus dedos comenzaron a temblar. Comprendiendo la situación, me aparté. Él caminó rápidamente hacia un lado para responder la llamada. Finalmente había llegado el momento en que Cindy regresaba al país. Mason seguía coqueteando con otras mujeres. Incapaz de soportarlo, Cindy volvió y decidió acercarse a Grant únicamente para provocar los celos de Mason. Al final, Grant no era más que una herramienta desechable. Un objeto que utilizaban cuando les convenía. Apreté los dedos lentamente. Esta vez no permitiría que aquello volviera a ocurrir. Cuando Grant terminó la llamada, parecía nervioso. Lo siento. ¿Te parece bien que Xiao te lleve a casa? Pregunté. ¿Cindy ha vuelto? Él guardó silencio un segundo antes de asentir. La culpa apareció en sus ojos. Está sola en el aeropuerto. Solo la llevaré a casa. Lo observé en silencio. Entonces ten cuidado. Grant suspiró discretamente, como si acabara de quitarse un peso de encima. Luego caminó rápidamente hacia el estacionamiento. En ese instante recibí un mensaje. Él solo me pertenecerá a mí. Mi corazón se encogió de repente. Una sensación de terror indescriptible me invadió. Entonces la voz de la voluntad del mundo resonó en mi mente. La protagonista ha renacido. Capítulo 9. La novela terminaba con la boda de Cindy y Mason. Pero después de las palabras, fin de la historia, comenzaba la vida real. Tras casarse, Mason realmente parecía haber cambiado. Abandonó su estilo de vida despreocupado y se convirtió en un buen esposo. Después de quedar embarazada, Cindy se volvió mucho más sensible. Comenzó a seguir a Mason en secreto, y descubrió que, efectivamente, mantenía una relación ambigua con su secretaria. Durante una discusión, Mason la empujó accidentalmente. Cindy sufrió una fuerte hemorragia y estuvo a punto de dar a luz prematuramente. En medio del parto, finalmente comprendió la verdad. El mujeriego no había cambiado. Simplemente había aprendido a fingir mejor. Entonces comenzó a recordar todas las virtudes de Grant, y se arrepintió. Así fue como renació en este punto de la historia. Pasé toda la noche sentada sola en el sofá. Una profunda sensación de impotencia me envolvía. Ahora que la trama había cambiado, la protagonista finalmente reconocía el valor del devoto personaje secundario masculino. Todo parecía conducir hacia un final perfecto, como si incluso el cielo no pudiera soportar que el amor de Grant se marchitara en soledad, y por eso le hubiera concedido una segunda oportunidad. Pero la suerte jamás me había favorecido. Grant y yo acabábamos de completar un proyecto importante. Como siempre, habíamos planeado salir a relajarnos durante un día, pero esta vez había una persona más. Cindy seguía siendo tan vivaz y traviesa como antes. Parecía que el tiempo no había dejado ninguna huella en ella. Mónica, ¿cuánto tiempo? Estás aún más guapa. Cindy sonrió alegremente, como si jamás hubiera existido ningún conflicto entre nosotras. Asentí con una sonrisa. Gracias. Grant regresó después de recoger las entradas del cine. Hay mucha gente en esta función. Solo quedan 2 asientos juntos. Sin la menor vacilación, Cindy tomó esas 2 entradas. Le sonrió a Grant con los ojos curvados en una dulce sonrisa. Nosotros 2 nos sentamos juntos. Esta entrada está más centrada. Mejor se la damos a Mónica. Sin permitirme protestar, me colocó la entrada en la mano. Después tomó a Grant del brazo y lo arrastró hacia el control de acceso. Grant me miró una vez, pero al final no apartó a Cindy. La joven que revisaba las entradas nos vio y sus ojos se iluminaron. ¿Cuánto tiempo sin verlos a ti y a tu novio? Estaba a punto de responder, pero Cindy habló antes que yo. Solo son buenos amigos. No te confundas. La joven sonrió incómodamente. Su rostro se sonrojó ligeramente. Por el rabillo del ojo, noté que la mirada de Grant se posó sobre mí durante un breve instante. Cindy tiró de él hacia adelante. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de energía y familiaridad. Por un momento, pude ver la sombra de aquellos 2 adolescentes de años atrás. Si los lectores vieran esta escena, seguramente estarían encantados. Tomé mi entrada. La joven me la entregó mientras me observaba con una pizca de compasión en los ojos. Capítulo 10. No sé de qué trataba la película. Sentados en diagonal frente a mí, los 2 estaban muy cerca el uno del otro. Grant sostenía las palomitas ligeramente inclinadas para que Cindy pudiera alcanzarlas con más facilidad,
De vez en cuando, Cindy giraba la cabeza para hablar con él. La comisura de los labios de Grant se curvaba en una leve sonrisa mientras la observaba atentamente. Varias chicas sentadas detrás de nosotros sonrieron con la misma expresión de felicidad que alguien que acaba de recibir una dosis enorme de dulzura. De repente, recordé aquella escena de mi primer día como estudiante transferida, la escena que había visto desde el podio. Grant observaba entonces a los protagonistas exactamente de la misma manera mientras bromeaban y reían juntos. Por fin comprendí cómo se había sentido en aquel momento. Era como si una cuchilla sin filo estuviera cortando mi corazón una y otra vez, obligándome a saborear repetidamente un dolor insoportable. Cuando terminó la película, Cindy todavía quería seguir divirtiéndose. Insistió en que Grant la acompañara a algún otro lugar. Grant dijo, «Vamos al parque de atracciones». Cindy hizo una mueca. «¿No somos demasiado mayores para eso?» Él sonrió. «Hay una noria». Casi al instante levanté la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos seguía existiendo aquella ternura tan familiar. ¿Era porque me gustaban las norias? Mi corazón volvió a latir alegremente sin dignidad alguna. El amor no correspondido siempre es humilde. Detalles insignificantes para la otra persona pueden convertirse en terremotos emocionales para quien ama. Pero Cindy se alegró de inmediato. «Así que todavía recuerdas que me gustan las norias. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y siempre íbamos juntos?» Su voz se fue volviendo cada vez más lejana. Bajé la mirada para ocultar la tristeza y la vergüenza en mis ojos. Capítulo 11. La noria ascendía lentamente hacia el cielo. Yo me senté en un lado, ellos en el otro. Aunque nos separaba menos de medio metro, parecía existir entre nosotros un abismo imposible de cruzar. Giré la cabeza y contemplé el paisaje exterior con expresión ausente. Cindy seguía hablando sin parar. «Grant, ¿sabías que existe una leyenda? Dicen que si dos personas se besan en el punto más alto de la noria, nunca se separarán». Así que ella también conocía esa historia. Resultaba bastante irónico. Precisamente por esa leyenda me gustaban tanto las norias. Cerca del orfanato donde crecí había un gran parque de atracciones. Yo solía apoyarme en la ventana y observar cómo la noria giraba lentamente. Podía pasarme toda una tarde mirándola. En aquella época, siempre imaginaba, algún día subiría a una noria con la persona que amara. Nos besaríamos en el punto más alto, y jamás volveríamos a separarnos. Deseaba tanto ser amada, pero la única compañía constante en mi vida había sido la soledad. Cuando volví a la realidad, la noria ya estaba descendiendo. No sabía qué había ocurrido, pero el rostro de Cindy se había vuelto algo extraño. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos cautela, y también una pizca de celos. ¿Celos? ¿De qué exactamente? Durante 10 años había permanecido atrapada en el mismo lugar. ¿No era así? Hace 10 años. Grant y yo éramos amigos, y ahora seguíamos siendo amigos. No pude evitar pensar que, si hubiera entrado en una novela de conquista romántica, probablemente habría terminado con un desenlace fatal. Miré inconscientemente a Grant. Él giró la cabeza de inmediato. Había una pizca de nerviosismo y torpeza en sus movimientos. Llevó el puño a los labios como si quisiera ocultar algo. Luego volvió a bajarlo torpemente, sin saber qué hacer. Me quedé pensativa. Definitivamente había ocurrido algo mientras yo estaba distraída. Cindy, que llevaba tacones altos, se torció el tobillo de repente. Las lágrimas aparecieron en sus ojos por el dolor. Miró a Grant con expresión lastimera. Él suspiró, como alguien resignado a su destino. Se agachó. «Sube». Cindy sonrió y saltó sobre su espalda. Su tono era caprichoso y mimado. «Antes siempre me llevabas así. ¿Ahora resulta que no quieres hacerlo?» Rodeó íntimamente el cuello de Grant con los brazos. Su rostro estaba tan cerca que casi rozaba su oreja. Grant se puso rígido por un instante, pero no dijo nada. Mientras se alejaban caminando, Cindy volvió la cabeza de repente, y me dedicó una sonrisa cargada de significado. Una sonrisa que parecía burlarse de mi fracaso. Capítulo 12. Finalmente, Grant pareció darse cuenta de algo y giró la cabeza. «Mónica». Lo observé fijamente. Un agotamiento abrumador me invadió como una ola gigantesca. Sus pupilas temblaron. Por un instante vi confusión, miedo, evasión, arrepentimiento. Sus manos se aflojaron inconscientemente. En ese momento, ¿realmente me veía solo como una amiga? Cindy rodeó inmediatamente su cuello con más fuerza, y me lanzó una mirada hostil. Forcé una sonrisa. «Será mejor que la lleves a casa. Xiao está cerca. Justo va a pasar a recogerme». Los labios de Grant se movieron ligeramente. «Mónica». Cindy lo interrumpió enseguida. «No deberías ir contra la voluntad de una mujer. Quizás Mónica tenga otros planes. Será mejor que nos vayamos».
Grant me observó profundamente durante unos segundos. Al final, solo dijo, cuídate. Cuando llegué a casa, vi el mensaje que Grant me había enviado. Cuando llegues, avísame que estás bien. Me dejé caer sobre el sofá. El cansancio me devoró por completo. Por primera vez, no quería responderle. La razón me decía que era hora de despertar de aquel sueño. Mi misión siempre había sido salvar a Grant. Al principio creía que, con suficiente compañía y paciencia, algún día lograría sacarlo de la oscuridad, pero conforme pasaron los años, empecé a olvidar deliberadamente esa misión, como si estuviera huyendo. Reprimí el miedo que crecía dentro de mí día tras día. La misión tenía un límite de tiempo, pero jamás logré entender los sentimientos de Grant hacia mí. Si realmente existía la posibilidad de que se hubiera enamorado de mí, entonces ¿por qué tuvieron que pasar 10 años? ¿Y si nunca llegaría a quererme, cuántos 10 años más debía esperar? Dentro de mí existía un vacío interminable, un agujero negro que me desgarraba sin descanso. Ahora Cindy había renacido, y había regresado presosamente por él. Ya no podía seguir engañándome. Antes me frustraba la cobardía de Grant. Pensaba que, cuando amas a alguien, debes decirlo. Pero ahora me había convertido en él. Cuando amamos a alguien, nos convertimos en cobardes. Sin embargo, solo esta vez, quería ser valiente una vez más. Capítulo 13. En la oficina, Grant llegó con una elegante caja de almuerzo. Una compañera me lanzó una mirada cómplice. ¿Ya están en la etapa de prepararse almuerzos románticos? Forcé una sonrisa. No lo hice yo. Ella hizo una mueca. Claramente no me creyó. A la hora de comer, reuní todo mi valor. Mi corazón latía con fuerza. Conteniendo el temblor de mi voz, le pregunté, ¿todavía te gusta Cindy? Grant se quedó inmóvil. Su mirada se desvió durante un instante. Cuando vio la seriedad en mis ojos, abrió la boca. Luego bajó la cabeza con expresión cansada. Para ser sincero, no lo sé. Toda la valentía que había reunido se extinguió de golpe. Me quedé paralizada. Una sensación de impotencia me envolvió por completo. Apreté con fuerza las puntas de mis dedos temblorosos y le dediqué una sonrisa forzada. Ya veo. Solo quedó un silencio sofocante entre nosotros. Después del trabajo, Grant me dijo que ese día no podría acompañarme a casa, porque Cindy no se encontraba bien, y él iba a llevarla al hospital, frente al edificio de la empresa. Cindy corrió hacia él en cuanto lo vio. Se aferró cariñosamente a su brazo. Grant me miró brevemente. Luego se apartó de ella con discreción. La expresión de Cindy cambió por un instante, pero aún así sonrió y me saludó. Lo siento, Mónica. Hoy Grant no podrá acompañarte. Negué con la cabeza. Tu salud es más importante. Pareció quedarse sin palabras. Su expresión se volvió incómoda. Los compañeros que pasaban cerca comenzaron a susurrar entre ellos. Las miradas que me dirigían estaban llenas de compasión, y también de lástima. Solté una sonrisa amarga. Parecía que toda mi vida había estado destinada a recibir la compasión de los demás. Capítulo 14. Después de cenar, bajé a tirar la basura, pero allí me encontré con un viejo conocido. Pequeña picante, ¿cuánto tiempo sin verte? Retrocedí un paso con cautela. Mason, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Él levantó ambas manos como si se rindiera. ¿Por qué tienes tanto miedo? No voy a hacerte nada. Luego añadió, Cindy no responde mis llamadas. Quiero que me ayudes a contactarla. Apreté los labios. ¿Y por qué tendría que ayudarte? Mason soltó una carcajada burlona y se acercó despreocupadamente. ¿Qué pasa? ¿No estás enamorada de Grant? Verlos juntos debe molestarte bastante, ¿no? Sonrió. Ayúdame. Cuando reconcilie a Cindy conmigo, tú podrás quedarte con Grant. Lo fulminé con la mirada. Él corrigió rápidamente sus palabras. Vale, no, quedártelo. Digamos que podrás estar con tu amor verdadero. ¿De acuerdo? En ese momento, Grant apareció de repente. Agarró a Mason por el cuello de la camisa y le lanzó un puñetazo directo al rostro. ¿Qué intentabas hacerle? Apretaba los dientes. En sus ojos brillaba una ferocidad que jamás había visto antes. Me quedé inmóvil observándolo. Aquella escena se superpuso con el recuerdo de la entrada del bar. Cuando vio a Mason acosando a Cindy, también había reaccionado de esa manera. Mi corazón tembló sin control, como si realmente le importara, como si yo le importara. Mason se levantó tambaleándose y se limpió la sangre de la comisura de los labios. «¿Otra vez tú? ¿No sabes desaparecer de una vez?» Luego gritó, «¿Dónde está Cindy? Llévame con ella». Grant respondió con frialdad, «Ni lo sueñes. ¿Ya olvidaste todo el daño que le hiciste?» Sabiéndose culpable, Mason aún así protestó, «Eso es asunto mío y de ella. ¿Qué demonios te importa a ti? ¿Qué eres para Cindy, su novio actual?» Luego soltó una risa burlona.
¿Y tú crees que eres mejor? Disfrutas de la compañía de la pequeña picante mientras sigues enredado con Cindy. ¿Qué pasa? ¿Quieres quedarte con las dos? Los dedos de Grant se cerraron lentamente. Bajó la mirada. Sus pestañas temblaron ligeramente. Mason soltó un bufido de desprecio. No me vengas con esa basura de la amistad. Puedes engañar a los demás, pero no te engañes a ti mismo. Grant levantó lentamente la vista hacia mí. Sus ojos eran profundos e indescifrables. La nuez de su garganta se movió. Parecía querer decir algo. Grant. La voz de Cindy resonó de repente. Su cuerpo se tensó. La emoción que parecía estar a punto de escapar desapareció al instante. Se giró. Cindy corrió hacia él y lo abrazó. Cuando desperté en el hospital y no te vi, me asusté muchísimo. Grant levantó la mano por reflejo, como si quisiera acariciar su cabello, pero se detuvo a medio camino. En lugar de eso, la apartó suavemente. ¿No estaba tu madre contigo? Ella mordió su labio inferior con expresión agraviada. Pero yo quería. Mason corrió hacia ella y le sujetó la muñeca. La observó preocupado de arriba a abajo. ¿Estabas enferma? ¿Por qué no me lo dijiste? Cindy apartó su mano con frialdad. Basta, ya terminamos. No vuelvas a buscarme. Dolor y súplica aparecieron en los ojos de Mason. Cindy, de verdad me arrepiento. ¿Puedes darme una última oportunidad? Quizá porque recordaba todo lo ocurrido en su vida anterior. Lejos de conmoverse, Cindy lo miró con un odio evidente. Lárgate. Su grito fue tan desgarrador que hizo retroceder a Mason un paso. Sus pupilas temblaron. La observó con incredulidad. Las emociones de Cindy estaban demasiado alteradas. Y terminó desmayándose. Grant la sostuvo rápidamente entre sus brazos y salió corriendo. Mason quiso seguirlos, pero la mirada helada que Grant le lanzó hizo que se detuviera en seco. Capítulo 15. La figura de Grant desapareció de mi vista. No volvió la cabeza ni una sola vez. Ni siquiera tuve oportunidad de preguntarle por qué había aparecido allí. Mason bajó la mirada. Sonrió con amargura. ¿No dicen que un hombre arrepentido vale oro? Entonces, ¿por qué ella no puede perdonarme? Respondí con sarcasmo. ¿Traer el paraguas cuando la lluvia ya terminó? Lo miré fríamente. Y deja de hablar de arrepentimiento. Yo solo creo que un perro nunca deja de ser perro. Mason me miró atónito. Oye, ¿de verdad eres tan picante? ¿Qué te he hecho yo? Me di la vuelta. No quería seguir viéndolo, pero me agarró del brazo. Instintivamente llevé la mano al bolsillo, y me quedé congelada. Mason dio un salto del susto. ¿No me digas que llevas un cuchillo encima todo el tiempo? Retiré lentamente la mano. Sin embargo, sentí un vacío en el corazón. Desde la escuela primaria siempre había llevado algún objeto afilado conmigo. Cuando tenía suerte, servía para ahuyentar a algunas de las personas que querían intimidarme. Pero durante los últimos 10 años había olvidado gradualmente esa costumbre, porque Grant había estado a mi lado, y mientras él estaba allí, nunca tenía que preocuparme por ser acosada o lastimada. Parece que tendré que acostumbrarme de nuevo. Mason suspiró. Solo pensé que éramos del mismo tipo. Dos pagafantas desafortunados. Lo miré con incredulidad. ¿Tú, después de haber puesto los cuernos a tantas personas? Se quedó sin palabras. Después de un momento, respondió. Vale. Entonces tú eres la pagafantas. 10 años junto a Grant, sin buscar fama ni dinero. Los dos saben perfectamente lo que sienten, pero siguen fingiendo que no pasa nada. Hizo una pausa. Amigos por aquí, amigos por allá. ¿Qué clase de amigos actúan como ustedes? Guardé silencio unos segundos. Grant y yo sí éramos amigos. No nos convertimos en amigos porque yo lo amara. Primero fuimos amigos, y el amor llegó después. Por eso la amistad siempre ocupó el primer lugar. Independientemente de si alguna vez terminábamos juntos o no, siempre lo consideraría mi amigo. Fue la primera persona que me trató con tanta bondad. Me dio la compañía, la preocupación y el cariño que me habían faltado durante décadas. Lo único que sentía hacia él era gratitud, incluso si la persona que amaba era otra. Jamás lo odiaría por ello. Todos esos recuerdos hermosos ya eran suficientes para mí. Sonreí con serenidad. Mi amor por él es puro, y mi amistad hacia él también lo es. Mason se quedó inmóvil. Luego murmuró un insulto en voz baja. «Estás loca», y se marchó. Al pasar junto a un perro callejero, le dio una patada. El perro reaccionó de inmediato y se lanzó sobre él gruñendo. Mason salió corriendo mientras gritaba desesperadamente. Y yo no pude evitar echarme a reír. Capítulo 16. Me quedé junto a la ventana, observando la oscura noche que cubría el cielo. Le envié un mensaje a Grant. ¿Seremos amigos para siempre? En la pantalla apareció, escribiendo, y permaneció así durante mucho tiempo. Finalmente respondió. Por supuesto. Me dio una respuesta clara y definitiva.
aunque ya la había anticipado. Mi corazón siguió doliendo de forma insoportable. Forcé una sonrisa mientras las lágrimas corrían sin control por mi rostro. ¿Estaba llorando por qué? Por el duelo de un amor secreto de 10 años que jamás llegó a florecer, por la alegría de que la misión estuviera cerca de completarse, y por la felicidad de ver que mi amigo finalmente había encontrado su redención. Era hora de volver a casa, aunque, en realidad, parecía que ya no tenía un hogar al cual regresar. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. Primero fui a visitar a los padres de Grant, después de tantos años. Hacía tiempo que los consideraba mi propia familia. Luego visité a varios de mis mejores amigos y les entregué regalos artesanales hechos por mí. Durante esos 10 años, mi vida no había girado únicamente alrededor de Grant. Había conseguido amigos sinceros. Tenía una carrera exitosa, excelentes jefes y compañeros. Quizás por eso nunca me convertí en alguien resentida con el mundo. Por último, fui al orfanato que llevaba años apoyando económicamente. Los niños allí eran adorables. Nadie era excluido. Nadie sufría acoso. ¡Qué maravilloso era eso! Después de terminar todo aquello, abordé un avión para comenzar un viaje. Un paisaje tan vasto y hermoso merecía ser contemplado al menos una vez, mientras observaba las cadenas montañosas cubiertas de nieve serpenteando más allá de la ventanilla. Me quedé absorta. La noche en que Cindy regresó al país, le había preguntado a la voluntad del mundo cuál era el progreso de la redención de Grant. Me respondió, se ha mantenido en un 99%. Finalmente entendí. Todos deseaban que el devoto personaje secundario masculino encontrara un nuevo amor, pero nadie había considerado que, aparte de la protagonista, él no quería a nadie más. Ahora comprendía que aquel 1% restante era una distancia tan inmensa como un abismo imposible de cruzar. Quizás ni dedicando toda mi vida lograría completarlo. Después de tantos rodeos, todo había vuelto al punto de partida. Que Cindy recapacitara y regresara a él era la verdadera redención de Grant. Por eso, lo único que podía hacer era volver a ocupar el lugar de una amiga, y ofrecerles mis bendiciones en silencio. Capítulo 17. Cuando terminé mi viaje, ya había pasado un mes. Seguía siendo otoño, pero el clima se había vuelto mucho más frío. La primera nieve de ese año probablemente llegaría antes de lo habitual. Grant vino a recogerme. Parecía más delgado. Sus facciones se habían vuelto más marcadas. El viento frío agitaba su abrigo, haciendo que ondeara ruidosamente. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, pero al notar lo poco abrigada que estaba, frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué llevas tan poca ropa? Mientras hablaba, comenzó a quitarse el abrigo para dármelo. Yo me aparté discretamente, y sonreí. No esperaba que bajara la temperatura tan de repente. No pasa nada. Cuando suba al coche estaré caliente. Sus manos se detuvieron a mitad del movimiento, y ya no insistió. Dentro del coche encendió la calefacción y me entregó una bolsa térmica para las manos. Miré alrededor. Habían aparecido varios objetos claramente femeninos en el interior del vehículo. Pregunté casualmente, ¿por qué Cindy no vino contigo? Los dedos de Grant golpearon suavemente el volante. Su voz no reveló ninguna emoción. Salió con unos amigos. Sonreí con naturalidad. Ya veo. El coche quedó sumido en el silencio. Durante el trayecto, Grant preguntó aparentemente sin intención alguna, ¿por qué renunciaste de repente? La conversación fluía como la de dos viejos amigos, relajada y natural. Bueno, necesitaba descansar un poco. Además, el viejo Sam dijo que puedo volver cuando quiera. Grant sonrió. La expresión de sus ojos se suavizó. Eso es cierto. El viejo Sam jamás dejaría escapar a alguien tan valiosa como tú. Seguimos conversando durante todo el camino, como si nada hubiera cambiado. Después de dejarme en casa, también se preparó para marcharse. Lo acompañé hasta el ascensor mientras me envolvía mejor en la manta. ¿Tu cumpleaños? Se detuvo, y me miró. Sus ojos oscuros reflejaban claramente mi figura. Sonreí. Tu cumpleaños se acerca. ¿Qué regalo te gustaría recibir? Lo que tú elijas estará bien. No soy exigente. El ascensor llegó. Entró en él. Asentí. De acuerdo. Nuestras miradas volvieron a encontrarse. Durante un instante, pareció que una emoción profunda e intensa se agitaba en el fondo de sus ojos. Pero al siguiente segundo, todo volvió a quedar en calma. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente, bloqueando la última conexión visual entre nosotros. Bajé la mirada, y mi sonrisa desapareció poco a poco, porque lo que realmente quería preguntar era, ¿podremos seguir celebrando tu cumpleaños juntos? Quizás, por última vez. Y yo sabía que él había entendido perfectamente lo que no me atrevía a decir. Capítulo 18. El día de su cumpleaños preparé un gran pastel de 2 pisos. Decoré la casa de forma sencilla con cintas de colores,
y coloqué en el centro un enorme globo con el número de su edad. Aunque terminé sudando del cansancio, estaba muy satisfecha con mi obra. Me senté frente al ventanal. Aquel día no había salido el sol. El cielo estaba cubierto por densas nubes grises. ¡Qué lástima! No podría ver el atardecer. El cielo pasó lentamente del blanco al negro. Las luces de neón comenzaron a encenderse y toda la ciudad quedó iluminada. Giré la cabeza para mirar el pastel sobre la mesa. La crema ya se había derretido, y la cereza decorativa se había hundido en ella. Entonces la voz de la voluntad del mundo resonó de repente. No vendrá. La protagonista y el personaje secundario masculino están ahora mismo en la noria. Estás esperando en vano. Me quedé inmóvil durante unos segundos. La mirada se volvió borrosa. ¿Así que era eso? El devoto personaje secundario masculino finalmente había conseguido a la persona que amaba. Por fin había escapado del destino de pasar toda su vida en soledad. Quizás aquel era el final perfecto que los lectores siempre habían deseado. Sentí algo frío deslizándose por mi barbilla. Me limpié con la mano. Eran lágrimas. ¿Por qué estaba llorando? Debería estar feliz por él, y también por mí. Entonces, la misión de redención fue un éxito, ¿verdad? La voluntad del mundo permaneció en silencio durante un momento. Finalmente respondió: felicidades, puedes volver a casa. También puedo concederte un deseo. Sonreí hasta formar medias lunas con los ojos. Entonces quiero convertirme en una persona increíblemente afortunada. Quiero dinero infinito, bañarme en diamantes todos los días, beber vino de 1982 y conducir un Ferrari con una sola mano. La voluntad del mundo me interrumpió con evidente resignación. Te dije que pidieras un deseo, no que soñaras despierta. Me reí tanto que las lágrimas siguieron cayendo. Después de un largo rato, recordé preguntar: cuando regrese, ¿qué pasará con este cuerpo? ¿Podrías hacer que todos me olviden? Este cuerpo había sido creado por la voluntad del mundo. Era exactamente igual al mío en el mundo real. La respuesta fue fría e indiferente. No, la única opción es la muerte física. Me quedé paralizada. ¿Qué pasa? ¿Quieres quedarte? Negué ligeramente con la cabeza. No, tengo que irme. Solo me preocupa que mis amigos se sientan tristes. Después de pensarlo un poco, publiqué un mensaje en mis redes sociales. En realidad soy un hada. Bajé al mundo humano para completar una misión. Ahora que la terminé, debo marcharme. No estén tristes. Los protegeré desde arriba. Los comentarios comenzaron a aparecer inmediatamente. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿No es hoy el cumpleaños de Grant? ¿No están juntos? ¿Qué pasa contigo? No asustes a la gente. No pude evitar sonreír. Me acerqué a la ventana y observé con atención el contorno de aquella ciudad por última vez. ¡Qué pena! No llegué a ver la primera nieve de este año. Las 11:59. Apagué las velas del pastel y susurré suavemente: feliz cumpleaños número 28. A partir de ahora, ya no podré acompañarte. Capítulo 19. Medianoche. La noria alcanzó su punto más alto. Los ojos de Cindy estaban llenos de amor mientras miraba a Grant. Grant, finalmente comprendí mis sentimientos. Regresé al país por ti. Respiró profundamente. Estemos juntos. Grant se quedó inmóvil. Sus pestañas temblaron ligeramente. Cindy se puso de puntillas y lo besó. Medianoche. Mónica se recostó dentro de la bañera. Sin vacilar, se cortó la muñeca. Tras pensarlo un instante, también cortó la otra. Luego, todavía sonriendo, se dejó hundir lentamente bajo el agua. En voz baja susurró: buenas noches. La voluntad del mundo respondió: buenas noches. Capítulo extra. Capítulo 1. Cuando Mónica despertó, permaneció confundida durante mucho tiempo. Murmuró para sí misma: ¿cómo es posible que después de una sola siesta sienta que han pasado medio siglo? Abrió la puerta de su habitación. La brillante luz del sol inundó el interior. Se estiró perezosamente, se vistió y salió para hacer su carrera matutina. Una vendedora de frutas al borde de la calle le hizo señas. Pequeña, ya voy a cerrar. Llévate estas manzanas que me quedan. Antes de que Mónica pudiera rechazar la oferta, la mujer ya se las había puesto en las manos. Poco después llegó también su carta de admisión universitaria. Había sido aceptada en una universidad de primer nivel. Los vecinos no dejaban de felicitarla. Algunos incluso insistían en invitarla a comer en sus casas. Todos estaban entusiasmados y querían organizarle una fiesta para celebrar su ingreso a la universidad. Mónica estaba completamente desconcertada. Normalmente jamás recibía semejante trato. La suerte finalmente decidió ponerse de mi lado. ¿Y si compro un boleto de lotería? Dicho esto, entró en una administración de loterías. Cuando se anunciaron los resultados, ganó el premio mayor, 50 millones.
Durante los días siguientes vivió en un estado de constante aturdimiento. Sentía que todo aquello era un sueño. Lo que no sabía era que aquella buena fortuna la acompañaría durante el resto de su vida. Más adelante ingresó en la universidad. Allí conoció a muchos buenos amigos. Estudiaban juntos, salían de compras, iban a todas partes en grupo. Por primera vez en su vida, dejó de sentirse sola. Mónica era muy hermosa. Además, destacaba tanto por su inteligencia como por su rendimiento académico. Pronto se convirtió en la estudiante más admirada de su facultad. Recibía tantas cartas de amor que casi no podía contarlas. Cuando llegó el momento de graduarse, rechazó numerosas ofertas laborales excelentes. En su lugar, eligió una empresa que acababa de fundarse. Gracias a sus extraordinarias capacidades, fue ascendida una y otra vez. En poco tiempo alcanzó el puesto de directora, y la brillante vida que le pertenecía apenas estaba comenzando. Capítulo 2. En realidad, la misión de redención nunca fue completada con éxito. En la cima de la noria, Grant rechazó a Cindy. Frente a la incredulidad en sus ojos, tomó una decisión definitiva y dijo, palabra por palabra, lo siento, creo que ya me he enamorado de Mónica. Cindy lanzó un grito desesperado. Eso es imposible. La persona que amas soy yo. Grant bajó la mirada y murmuró, al principio yo también creía que mi amor por ti nunca había cambiado, pero cada vez que estaba contigo, la persona que aparecía en mis pensamientos era ella. Cuando lloraba, me dolía el corazón. Cuando sonreía, yo era feliz, sin darme cuenta. La persona que controlaba todas mis emociones ya se había convertido en ella. Cindy lo observó fijamente. De repente sonrió, pero las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. ¿Y de qué sirve que ahora seas tan profundo y apasionado? Desde que regresé al país has estado dudando constantemente. Hace mucho que le rompiste el corazón. Su voz tembló. Todo el mundo sabía que Mónica te amaba. ¿Y tú? ¿Cuántas veces la decepcionaste escondiéndote detrás de esa ridícula excusa de la amistad? ¿De verdad crees que todavía puedes seguir amándote? Las lágrimas seguían cayendo. Durante 10 años no estuvieron juntos. ¿Y todavía dices que la amas? Si vas a rechazarme, al menos busca una excusa más convincente. Los dedos de Grant se cerraron lentamente. Temblaban, porque sabía que Cindy no había dicho una sola mentira. En ese momento, a través de la ventana de la noria, vio caer los primeros copos de nieve. Eran ligeros como plumas. Uno de ellos se pegó al cristal y rodó lentamente, como si se resistiera a caer. Pero, al final, no pudo escapar de su destino de derretirse. De repente, Grant se llevó una mano al pecho. Una sensación insoportable de miedo y ansiedad lo atravesó. Ignorando los gritos de Cindy, salió corriendo del parque de atracciones. Cuanto más se acercaba a la casa de Mónica, más intensa se volvía aquella sensación. Al llegar, vio una multitud, vehículos policiales, ambulancias. Sus piernas se volvieron tan pesadas como el plomo. Cuando vio el cuerpo de Mónica, su primera reacción fue pensar que estaba soñando. ¿Cómo podía una persona tan llena de vida permanecer allí, inmóvil y sin aliento? Un policía negó con la cabeza. La joven se suicidó, se cortó ambas muñecas. Debía de estar completamente decidida. Un dolor indescriptible le desgarró la garganta. Grant cayó de rodillas. Su mirada estaba vacía. Miró a su alrededor. Las cintas decorativas preparadas para celebrar su cumpleaños seguían colgadas. El pastel se había deformado por el calor de la calefacción. La decoración cálida y acogedora del salón contrastaba brutalmente con el rojo brillante que teñía el baño. Cuando la tristeza es demasiado grande, ni siquiera puedes llorar. Uno de sus amigos, con los ojos enrojecidos, le entregó una hoja de papel. Creo que esto era para ti. Vi la publicación que hizo y me preocupé. Vine para acompañarla un rato, pero cuando llegué, su voz se quebró, y ya no pudo seguir hablando. Grant tomó el papel con movimientos rígidos. Reconoció inmediatamente aquella letra. Era la letra de Mónica. Grant, no te mentí. De verdad soy un hada. No estés triste por mí. Solo he regresado a casa. Felicidades a mi amigo por haber conseguido aquello que deseaba. Te deseo que todos tus anhelos se cumplan y que la felicidad acompañe cada uno de tus días. Finalmente se derrumbó, cayó de rodillas y lloró como un niño. Los sollozos le impedían hablar con claridad. ¿Cómo pude olvidarlo? Las lágrimas caían sin control. ¿Ella siempre estuvo esperándome? Un policía observó la escena y preguntó a la amiga de Mónica, ¿ese hombre era el novio de la fallecida? Ella respondió con una sonrisa cargada de ironía. No, solo eran amigos. El policía se quedó perplejo. Entonces, ¿por qué llora como si hubiera perdido a su esposa? La joven bajó la mirada. ¿Quién sabe? Sí, después de 10 años completos, seguían siendo solamente amigos. Y cuando todo terminó, ni siquiera tenía derecho a expresar su dolor. Capítulo 3.
Grant renunció a su trabajo, llevando consigo las cenizas de Mónica. Recorrió una vez más toda la ruta de viaje que ella había seguido. Buscaba desesperadamente cada huella que ella hubiera dejado en el mundo, como si hubiera perdido la razón. Nadie podía convencerlo de detenerse. Sus amigos querían reprenderlo, querían decirle algo, pero no encontraban las palabras adecuadas, porque, después de todo, ni siquiera habían llegado a estar juntos. Aquella verdad permanecía clavada en la garganta como una espina, imposible de aceptar, imposible de olvidar. Mason, por su parte, se burló de él sin piedad. ¿Traer el paraguas cuando la lluvia ya terminó? Soltó una carcajada amarga. Eso fue lo que Mónica me dijo una vez. Ahora te lo regalo a ti. No hace falta que me des las gracias. Al final, todo regresó al punto de partida. Grant nunca logró escapar al destino de una vida solitaria. Cindy y Mason continuaron atrapados en su interminable ciclo de separaciones y reconciliaciones. Incluso era posible prever su futuro. No sería más que repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces, ¿por qué las personas siempre se arrepienten únicamente después de perder algo? Así fue con Cindy, así fue con Mason, y también con Grant. 10 años de una supuesta misión de redención. Sin embargo, nadie consiguió ser salvado. Todo fue simplemente dar vueltas dentro de un destino ya escrito, porque los seres humanos, sin importar qué decisión tomen, siempre terminan cargando con algún arrepentimiento. Esta fue una redención fallida, pero Mónica fue diferente. Ella sí fue un éxito. Sus sentimientos permanecieron tan puros como al principio. Su corazón jamás cambió. Su intención inicial nunca se desvió. Y quienes entregan su sinceridad de manera genuina, merecen encontrar la felicidad.